Así que bueno, Dardo, si te parece, eh, comenzamos, ¿sí? Dale, dale, ¿está grabando? Sí, sí, perfecto. Está saliendo todo bien. Perfecto. Bueno, muy bien, darle las bienvenidas a todos, a todas. Eh, bueno, este nuevo vivo, es un cuarto video correlativo a un ciclo de charlas de 11 encuentros virtuales, ¿no? En este ciclo de charlas se llama Agroecología, una cuestión de principios, en donde en este cuarto vivo tocaremos uno de los elementos de la agroecología según la categorización de FAO, que es la resiliencia. Bueno, queremos aclararles que este es un video complementario al que fue transmitido ayer jueves 14 de mayo a las 18 horas, dado que por problemas técnicos no pudo ser grabado y nos agradaría que ustedes puedan tener este material con los mismos contenidos o algunos agregados que hoy puedan surgir del video que transmitimos ayer. Así que bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Bellioni, trabajo en el INTA-CIPAF, en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de INTA, conocido como INTA Castelar. Allí me desempeño como investigador y parte del equipo de gestión del Centro de Investigación y mi especialización es agroecología. Bueno, hoy nos acompaña Dardo López, al cual los voy a presentar ahora. Dardo López es ingeniero agrónomo, doctor en biología, con mención en ecología. Desde diciembre de 2014 hasta la actualidad se desempeña como investigador en el INTA, en la Unidad de Investigación en Socioecosistemas de Bosque Nativo de la Estación Forestal de Villa Dolores, con dependencia en la Estación eh, Experimental Manfredi, ¿sí? De Córdoba, Argentina. Y anteriormente, desde octubre de 2004 a noviembre del 2014, como becario primero y luego como investigador de INTA, trabajó en el área de recursos naturales de la Estación Experimental de Bariloche, también de INTA, en ecología y manejo de ecosistemas terrestres. Bueno, sus líneas de trabajo de Dardo: ecología y manejo de ecosistemas terrestres, ecología de paisaje, modelo de estados y transiciones, umbrales ecológicos, estudio de la resiliencia ecológica, restauración y rehabilitación de ecosistemas y resiliencia de socioecosistemas en un contexto de cambio climático. Bueno, comentarles que Rodrigo Tizón, quien es parte de la organización de estos eventos, bueno, al llamarme me comentó de si quería con gusto participar de estos vivos, dado que mi tesis de grado fue la resiliencia de los sistemas agroecológicos ante el cambio climático. De paso, bueno, pueden ingresar al sitio web repositorio.inta.gov.ar y buscar resiliencia de los sistemas agroecológicos ante el cambio climático y ahí van a encontrar esa tesis que les nombraba. Bueno, volviendo, como decía, Rodrigo me llamó y les comenté qué interesante sería darle como una vueltita y darle mayor profundidad al tema. Y en este caso, como bien citaba el currículum y bueno, y por conocer a Dardo, también de participar de varios proyectos y en el cual también estamos participando ahora, dije, bueno, convoquémoslos a Dardo como disertante y yo, bueno, moderar la charla para aprovechar los conceptos fundamentales de la resiliencia, tanto con algunos ejemplos como cuestiones que a ustedes les puedan interesar y que les pueda ser de utilidad. Bueno, agradecer fundamentalmente a INTA Bordenave, al Centro Regional Buenos Aires Sur, perdón, de INTA,
y a la red de agroecología de INTA por esta serie de eventos y por convocarnos, y a ustedes por estar presenciando este vivo. Bueno, la idea de este vivo, para que ustedes tengan una organización mental de cómo va a transcurrir, es seguidamente vamos a darle la palabra a Dardo durante aproximadamente media hora, 40 minutos. Y bueno, vamos a ir mechando algunas preguntas que también han surgido en los foros. Eh, y bueno, ir redondeando con algunos temas claves de la resiliencia y no excedernos a más de una hora, porque este video por Instagram automáticamente se corta. Bien, y comentarles que este video va a quedar grabado en el canal YouTube de RUCAN, R-U-K-N, R-U-K-A-N, Iniciativa Agroecológica, RUCAN, Iniciativa Agroecológica, que posteriormente será subido a este canal de YouTube y también al canal de Facebook INTA Bordenave Agroecología. Así que, bueno, bien Dardo, bueno, como comentábamos también, estos 10 elementos de la agroecología, esta caracterización que hace FAO, estos 10 elementos, si bien lo estamos abordando de manera independiente, como para darle un grado de análisis, estos elementos no pueden ser abordados de manera inconexa, todos están interconectados, cuando tocamos uno toca otro, así que bueno, tenemos que tener presente que si bien hablamos de resiliencia, vamos a estar interconectando todos los principios y no tenemos que perder esa mirada, lo mismo que la agroecología, bajo los distintos abordajes sistémicos, es adecuado abordarla como una ciencia, como un conjunto de prácticas y como un conjunto de movimientos sociales y políticos. Así que bueno, en este sentido, si bien tocamos aspectos de prácticas, no debemos olvidarnos los aspectos culturales y antropológicos y también como científicos de la agroecología, como para no desviar la mirada y tener todo el abordaje completo de lo que implica esta ciencia. Así que bueno, Dardo, tenemos un lindo desafío ahora de bueno, abordar este interesante tema de la resiliencia, que bueno, yo considero dentro de los elementos de la agroecología uno de los más importantes. ¿No, Dardo? Bueno, gracias Marcelo. Primero agradecerte a vos, a Rodrigo Tizón y al grupo de Bordenave y a la red de agroecología. Me parece que ha sido una iniciativa muy buena. He escuchado las charlas anteriores, muy dinámica y muy fresco. Espero que sea algo que se continúe en abordar algo que es tan complejo y como vos dijiste, es un concepto integrador y que justamente es el que linkea la parte de manejo más de campo, más los conceptos de reciclaje, diversidad, eficiencia y manejo, con también cuestiones organizacionales, gobernanza y cuestiones sociales, porque depende un poco de todo eso la resiliencia. La resiliencia es un concepto que nace en verdad de la física mecánica y que la ecología lo toma rápidamente, el primero o el que más lo difundió fue Holling, que define la resiliencia ecológica. Luego lo fueron tomando sociólogos también y en la actualidad también se usan en psicología y en otras disciplinas, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia, vamos a definir dos niveles de resiliencia, que es la que toma FAO también, y que es la que nos va a permitir explicar un poquito las diferencias, ir de lo más simple a lo más complejo. La resiliencia que surge como un concepto ecológico. La resiliencia ecológica se define como la capacidad de un ecosistema o un agroecosistema de tolerar un disturbio o recuperarse luego de un disturbio, y volver a las condiciones previas a ese disturbio. Por ejemplo, viene una tormenta, un huracán, una inundación, un incendio o una tala, un sobreuso.
bueno, cómo la capacidad de volver a las condiciones previas a ese disturbio, ¿no? Ya sea un disturbio ambiental o un disturbio antrópico. Tal cual. ¿De qué depende la resiliencia? Acá podemos definir dos aspectos de la resiliencia. Una es de la cuestión ambiental y otra cuestión es de la biota. Es de la vegetación, la fauna, los microorganismos, etc. De la cuestión ambiental va a depender del clima, del relieve, de la topografía y del suelo. ¿Por qué? Porque un lugar más húmedo no es lo mismo que un lugar más seco. Y ahora voy a explicar más los conceptos. Por ejemplo, se han definido tres grandes parámetros para cuantificar la resiliencia ecológica. Uno es la resistencia, que antes es un concepto complementario para Westman, a la resiliencia, pero ahora se lo ha incorporado como un concepto dentro de la resiliencia. La resistencia es la cantidad de disturbio que soporta un ecosistema antes de cambiar de estado, antes de alterar su funcionamiento. Si estamos hablando de un pastizal, es la cantidad de animales, la carga animal, antes de empezar a degradarse, antes de perder suelo, perder especies, etc. Esa es una propiedad importante, va a depender de muchos aspectos. Va a depender de la composición de la vegetación, que después voy a dar unos ejemplos. Otro parámetro sería la elasticidad. Cuando uno genera un cambio en el ecosistema o en el agroecosistema, pastoreamos, extraemos 80% biomasa, ¿cuánto tiempo tarda en recuperar esa biomasa? Es la velocidad de recuperación, la elasticidad. Y otro parámetro fundamental que nos va a dar sobre qué límites manejarnos es la amplitud. La amplitud está definida por el valor umbral más allá del cual el ecosistema pierde o disminuye esa resiliencia, esa capacidad de volver. Ya sea no resiste más carga o ya no puede volver a su estado original. ¿Y por qué no puede volver? Y porque se cruza un umbral. Y cuando se cruza ese umbral quiere decir que se está afectando propiedades ecosistémicas clave. Esas propiedades pueden ser ya sea umbrales abióticos o bióticos. Umbrales bióticos puede ser la extinción local de una especie. Desaparece una especie forrajera, una especie de árbol porque la talamos. Desaparecen procesos claves, que es un polinizador que hacía que los polinizadores que generaba semillas en un cultivo o en un ecosistema, y entonces va a haber menos regeneración a través de semillas. Y los factores, los umbrales abióticos suelen ser asociados con el suelo. Se genera erosión del suelo, se genera salinización del suelo. Eso va a hacer que tenga limitantes, ya sea para crecer las plantas o para regenerarse a través de microcitos seguros para las semillas. Lo interesante, Dardo, lo que comentás en el sentido de que si bien la resiliencia es la capacidad de recuperación que tiene un ecosistema al recuperarse ante un impacto, ¿sí? Qué interesante decir que, bueno, hay variables que hacen que el sistema, si lo descuidamos, pueda no volver a recuperarse más. O sea, pueden algunos sistemas, en este concepto de resiliencia, tener esa capacidad de recuperación, que si mantenemos dinámicos ciertos principios, tienen más capacidad de recuperación, pero después si pasamos un límite, ya no hay vuelta atrás. Exacto, generamos estados degradados que suelen ser muy estables en general. Cuando vos perdés suelo, es muy difícil y costoso recuperarlo. Siempre decimos, por ejemplo, el tema de inundaciones. Ahí vamos a meternos en el tema de la escala. Siempre decimos que recuperar o rehabilitar es mucho más caro que prevenir y manejar. Nuestra función, acá vamos a tener dos grandes extremos de tipos de ecosistemas. Los ecosistemas productivos, que son muchas de las zonas que trabajamos dentro bueno, comentarles con Marcelo, participamos en un proyecto que es producción resiliente de alimentos en ambientes climáticamente vulnerables. Y entre eso está Tras la Sierra, que es
pequeño productor en monte nativo, la estepa patagónica, La Plata con todo lo que es horticultura y también Colombia. Entonces, muchos de esos ecosistemas dependen la producción depende del ecosistema natural, ganadería, miel, y después tenés los ecosistemas agrícolas. Entonces, un poco en la charla vamos a tratar de ir viendo ejemplos entre esos dos. En lo que es manejo de ecosistemas naturales para obtener madera, carbón, miel, especies de uso medicinal, carne, obviamente, pieles, etcétera. Uno de nuestros trabajos es primero hacer más eficiente el sistema. Para eso necesitamos infraestructura, alambrado, aguada, etcétera. Mejorar las capacidades de agua, pero sobre todo buscar los indicadores de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Aquellos indicadores que nos digan, bueno, podemos extraer hasta acá. Y nosotros siempre nos manejamos con dos tipos de indicadores. Indicadores de estado o estructurales, cuánto porcentaje de árboles se puede sacar o hay que dejar, cuánta cobertura de especies graminosas o de pasto, y también indicadores de procesos, cuánta regeneración, arbolitos pequeños tenemos que dejar para que el bosque se renueve y que no sea afectada su continuidad de tiempo, cuánto porcentaje de semillazón para el pasto o para las especies herbáceas, y también cuánto mantillo, cuánto ciclado de nutrientes tiene que haber, y monitoreando el tema del stock de carbono. Bueno, entonces nuestra función como investigadores es, para lo que es manejo de ecosistemas naturales, es buscar esos indicadores de manejo que nos van a dar los umbrales, entre dónde nos tenemos que manejar. Y también entender cuál es la elasticidad, la velocidad de recuperación, porque en base a eso vamos a planificar la rotación. Si yo tengo un pastizal que tarda 5 meses en recuperarse, mi rotación va a ser 5 meses. Si estoy en una zona árida y se tarda un año, voy a tener que hacer otra planificación de ese predio. Lo mismo con cultivo. ¿Cuánto tarda en recuperarse algunas condiciones de suelo? ¿No? Y ahí vamos a otro tipo de indicadores. Si bien ya no es un ecosistema natural, vamos a querer generar un agroecosistema que maximice procesos ecológicos, que intensifiquemos algunos procesos ecológicos que le den más resiliencia, ya sea en la captación de agua, en la acumulación de carbono, en la eficiencia de uso de ese agua para producir más, en la biodiversidad, etcétera. Pero para no irme muy lejos, quería decir que esos parámetros de resiliencia van a depender de 3 grandes aspectos. Uno de la cuestión ambiental, otro de la biota, y voy a dar ejemplos más de la vegetación, que es más fácil y su interacción con la fauna, y otro de la escala, que, bueno, en el otro vivo lo hemos charlado. ¿Por qué depende del ambiente? Por ejemplo, del ambiente son 3 grandes factores, grandes rasgos, es el clima, el relieve y suelo. Si nosotros estamos en un clima húmedo, un pastizal o un bosque húmedo va a tener más tasa de crecimiento que uno más seco. Entonces la velocidad de recuperación va a ser mayor. No, estamos. También vamos a recibir agua de todo el valle, ¿no? De toda la cuenca de captación. Entonces, la productividad del valle va a ser mayor que la de las laderas, con lo cual la elasticidad, la velocidad va a ser mayor. Y después el tipo de suelo. Aquellos suelos profundos, bien estructurados, con mucha materia orgánica, van a aprovechar, por más que esté en un mismo lugar húmedo, van a ser mucho más productivos, van a tener mucha más velocidad de recuperación que aquellos menos productivos. ¿Y por qué es importante la velocidad de recuperación? Porque, por ejemplo, si nosotros sacamos el 80% de la biomasa de un pastizal, si el pastizal se recupera en un par de meses, no es lo mismo que si se recupera un año o en un año y medio, porque esos tiempos que exponemos al sistema a agentes erosivos, como la lluvia o como el viento. Y entonces, mientras más tiempo esté desprovisto de vegetación, más chances hay de que se erosione. Con lo cual, Claro, tal cual. se va a degradar más rápido.
Bueno, después pasamos al tema de la escala, antes de meterme con el tema de la vegetación. Obviamente, vos podés hacer todo bien. Ahora, si estás rodeado, vos tenés un campo en pampa húmeda, tenés un sistema agroecológico diversificado, donde conservás ecosistema natural, la mayoría lo manejás bajo estos principios ecológicos de reciclaje, de maximizar la cantidad de agua y carbono, etcétera. Y tenés también muy diversificado, pero estás metido en un mar sojero donde a consecuencia de la deforestación y el cambio climático aumentaron los riesgos de inundación y se te inunda el campo, entonces estás en problemas también. Vos hiciste todo bien, pero el paisaje no te dio su funcionalidad. Entonces es importante para la resiliencia y para la agroecología, no solo la cuestión del predio, que esto siempre es algo que vos remarcás en las charlas, sino también la cuestión del paisaje. Empezar a pensar cómo ese predio se conecta con los paisajes y ordenarlos en la conectividad. Y respecto a la vegetación, sí, dale. Sí, no, lo que llamamos también territorios agroecológicos, ¿no? Como las distintas funcionalidades también entre los predios y también, bueno, resaltar, si bien ahora estás solamente tocando la parte de los ecosistemas, la parte vegetal o de paisaje, también está la parte socioecológica, ¿no? La parte cultural que seguramente lo vas a tocar después, ¿no? No, ahora lo vamos a pasar, pero pasa lo mismo. Si sos un productor aislado de miel y de producto hortícola y estás solo en un mar de soja, no vas a tener con quién hacer redes ni cooperativas si estás rodeado de sojeros. Y sabemos que las cooperativas dan un sostén, como un sostén fundamental para la comercialización y que es parte de la resiliencia socioecológica. Retomando el tema de la escala, obviamente que la siembra directa con soja ha sido un avance respecto a la convencional en cuanto a conservación de suelo. Eso sin duda a escala de lote ha permitido conservar mucho más que lo que el arado y esa cuestión. Ahora, cuando esa tecnología, que las tecnologías agropecuarias no deberían ser ni buenas ni malas, sino ver cómo se emplean, se emplea a escala masiva y permite incluso incorporar tierras con menor aptitud de suelo, que esa aptitud, a mi entender, está dada por la fragilidad del suelo, ya sea porque se inunda o son suelos poco evolucionados, y no por una limitante tecnológica, pero en el corto plazo les permite avanzar sobre esos tipos de suelos. Vos generás una matriz gigantesca de casi monocultivo que tiene un impacto en la dinámica, por ejemplo hidrológica. Entonces has reemplazado un montón de ecosistemas y cambiaste la matriz. El tema es, ¿qué es la matriz? No decimos que no tiene que haber soja, no decimos que no tiene que haber siembra directa, lo que decimos es que tiene que ser un elemento más de la diversidad. Y la diversidad tiene dos patas, que eso es lo que voy a tocar ahora, que de qué depende la resiliencia. La diversidad tiene en cuenta el número de elementos que vos tenés y la dominancia de esos elementos. Vos podés tener 5 cultivos, ¿no? Por ejemplo, 5 especies. 5 cultivos, soja, maíz, trigo, avena y cebada. Ahora, si el 95% de tu superficie es soja, tenés menos diversidad que si tenés distribuido equitativamente con todo. La riqueza es la misma, el número de especies es la misma, pero la equitatividad es distinta. En una domina un cultivo. Y acá es lo que ha pasado. Dependemos mucho de un cultivo, que es la soja, y de un genotipo, que es la transgénica. Entonces, la dependencia a una sola herramienta, a una sola tipo de respuesta, te hace menos resiliente. Y acá indirectamente nos vamos metiendo en uno de los puntos centrales. Ya dijimos que la resiliencia tiene estos 3 parámetros para cuantificar. Hay muchos más, pero doy los más comunes y sencillos. La elasticidad, la resistencia y la amplitud. Y que eso depende de cuestiones ambientales como clima, relieve y suelo, de la escala espacial. No es lo mismo si vos manejás bien, por ejemplo, estás en Cuenca Bajo, pero se degrada toda la cabecera de Cuenca, en algún momento se te va a inundar tu campo, por más que manejes bien.
Entonces depende de la escala. Y por último, de la biota, de qué especies tenés en tu ecosistema. Y acá vamos a hacer más hincapié en dos propiedades. Sí, ahí, Dardo, si ¿Qué es la querés, ahí diversidad? Sí, no nos decime. olvidemos de esas dos propiedades, pero podemos mostrar un grafiquito que mostramos ayer de los Dale, dos dale, tipos sí, sí. de los dos tipos de sistemas, como Genial, para que nos genial. dé eh, el marco. Acá lo tenemos. ¿Sí? Este sería un predio, vamos a ver las letras, donde C es monocultivo y P pradera, ¿sí? Este es un sistema común aquí en Argentina, en Pampa Húmeda y en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, en donde, bueno, tenemos solamente monocultivos, líneas de monocultivos con pradera, la factoría, y como ven, aquí hay un puntito verde que es un árbol suelto, ¿no? En el paisaje solamente vemos un solo árbol, comparado con un sistema con abordaje de principios agroecológicos, y acá vemos las referencias: policultivos, cercas vivas, conectores biológicos, cuerpos de agua, y aquí el gráfico que mostramos ayer, en donde aquí tenemos un sistema más complejo, en donde, bueno, tenemos policultivos, la biodiversidad está presente también a través de las cercas vivas y los corredores biológicos, donde también tenemos la proliferación de los enemigos naturales para el control de plagas, ¿no? Y toda Exacto, una serie de exacto. servicios ecosistémicos que también hace a escala de predio y también a la escala de paisaje, ¿no, Dardo? Tal cual hablabas. Totalmente, lo que está planteando ahí justamente es una pata fundamental de la resiliencia y de la agroecología, que seguramente el jueves que viene lo va a desarrollar más Rodrigo, pero es fundamental para la resiliencia y para la agroecología, que es la diversidad. Y ya sea, si está en un ecosistema natural con base ganadera de monte en pastizal nativo o bosque nativo, la idea es conservar ese ecosistema y ver cómo se diversifica, o si está en un monocultivo, ver cómo empezar a hacer la transición hacia un esquema como el que vos mostraste, que sería más agroforestal, donde uno que busca es aumentar la diversidad y la redundancia también. ¿Qué son estos conceptos? La diversidad y la cantidad. Vamos a hablar de varios aspectos. El número y abundancia, cuánta superficie ocupan o cuántos individuos hay, de especies, de genotipos de esa especie. Vos el otro día diste un ejemplo de maíces, que Ah, sí, México, ese si ejemplo querés si lo querés comentar. lo repito, sí. Bueno, Sí. en México uno de los ejemplos que solían dar de prácticas nativas que tienen que ver con esto de la biodiversidad genética es eh, los nativos o los productores suelen plantar círculos de maíz blanco en donde en el centro colocan un núcleo de maíz rojo que sirve como aquel lugar donde las plagas van a ir a atacar primero, ¿sí? Ante se dispare un acontecimiento de plaga, y impactando de menor manera el maíz blanco que está en el círculo. O sea, como si fuera una trampa de plaga, colocando una especie en el centro que La misma especie, pero distintos genotipos, digamos, tal cual, tal cual. distintas genéticas. Bueno, un claro ejemplo de cómo se puede usar esas estrategias. Entonces tenemos, como decíamos, diversidad de genotipos, que es el caso que decís, diversidad de especies, diversidad funcional, y la diversidad funcional contempla dos cosas: la diversidad de grupos funcionales y la diversidad de respuesta funcional. La diversidad de grupos funcionales no es lo mismo tener 5 cultivos, que son 5 especies anuales, por ejemplo, que son herbáceas, que tener 2 cultivos, una especie arbustiva y una forestal. Sí, ¿Por sí, qué? tal cual. Porque cumplen distintas funciones, exploran distinto el suelo y además dan distinto hábitat, para esto que vos mencionabas antes. El hábitat es muy importante para lo que es sostener fauna benéfica
para control integrado de plagas. Básicamente son los predadores de las plagas. Y también son el refugio de otra fauna benéfica, por ejemplo, los polinizadores. Se ha demostrado en muchas partes del mundo, varios estudios liderados por Lucas Garibaldi de Patagonia, que aquellos cultivos donde tenía más diversidad de especies, de cultivos y de hábitat, favorecían la polinización y podían producir hasta un 20-25% más esos cultivos que aquellos cultivos que estaban rodeados solo por monocultivo, digamos, con poco hábitat, Bien. etcétera. O sea, Interesante, interesante. le estás haciendo el sistema más eficiente, Ujú. sin meterle nada, sin meterle input, en vez de meterle fertilizante, en vez de meterle agroquímico, lo que estás haciendo es dejando refugios. De hecho, el grupo de Lucas había impulsado una ley para que en pampa húmeda se deje un porcentaje de ambientes silvestres como refugios para la fauna benéfica, porque están viendo que tiene muchos beneficios productivos. Claro, con Lo datos que estamos concretos ya medidos. con Claro, datos tal cual. cuantificados totalmente. Y en cultivos extensivos como la soja también, en frutales, en un montón de tipos de cultivos lo han constatado. Y después, bueno, eso es lo de grupos funcionales, que da hábitat, que puede aprovechar distintos estratos del suelo, que esto va a dar también distinta diversidad funcional. ¿Y qué quiere decir diversidad de respuesta funcional? Es que vos frente a un evento, por ejemplo sequía, no dependas de una especie. Si vos tenés una especie que crece muy bien en humedad y te viene sequía, sonaste. O sea, cuando tenés humedad, producís un montón. Cuando no tenés humedad, sonaste. Entonces, podías decir, bueno, voy a sembrar dos especies. Una que anda muy bien en años húmedos y otra que anda más resistente a sequía. Capaz que los años húmedos no producís tanto, pero los años secos tampoco te va tan mal. ¿Entendés? Tal cual. Este, Eso es la importancia, Dardo, de utilizar genotipos locales adaptados ya al ambiente. Totalmente, Porque, bueno, totalmente. Nosotros en estos ambientes naturales tratamos de maximizar el uso de las especies nativas del sotobosque, que se usan en la época de invierno en general, y algunas chacras intensivas, sí usan megatérmicas, que no se usa mucho insumo, simplemente se siembra, y que se usan en verano. Y entonces, bueno, te da más flexibilidad al sistema, ¿no? O sea, a lo que voy es que tenés que poner, digamos, varias fichas en varios lugares. Y si esa ficha, además de distintas especies de pasto, también puede ser también arbustos, forrajeros y árboles. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, imagínate un sistema con pasto, arbustos, forrajeros, entre ellos tenemos la triplex, también tenemos la opuntia y algarrobo. Cuando hay un año muy seco, una primavera muy seca, acá es muy seco, obviamente el crecimiento de pasto se retrasa. Ahora, como los arbustos y los árboles acumularon de años anteriores reserva y también exploran más superficie del suelo, van a tener ese recurso. Obviamente no todos los atributos la aprovechan, por eso también es bueno diversificar, no solo vaca, sino también chivo y vaca. O claro, sea, claro. tener también Bien. diversificada la producción animal. Pero, por ejemplo, si viene un año seco, vas a tener mucha algarroba, de algarrobo. Porque en general, si son primaveras lluviosas, se lavan mucho las flores y al revés. Tenés mucho pasto en las primaveras lluviosas y poca algarroba. La Claro, claro. Bueno, ahí algarroba das un ejemplo claro de la importancia de de complementación y estar, la algarroba es claro, del complemento eh, también en distintos años con distintos climas, cómo se van rotando los recursos y la vegetación, ¿no? O sea, las familias totalmente, pueden y aprovechar un además un recurso en alimento un año. de alto valor energético y de alto valor proteico. Ahora, ¿qué pasa cuando llueve? La primera vegetación que responde es la vegetación herbácea. Los árboles son más lentos hasta que llega a profundidad. Entonces, vos tenés tres estrategias distintas de respuesta a la sequía. Una que se desacopla, el algarrobo que toma agua profunda, el arbusto que toma de capas intermedias y el pasto que toma de capas más superficiales.
Si bien el pasto va a ser la más afectada en años secos, también va a ser la que más rápido se recupera apenas hay una lluvia. Hay una Claro. lluvia de Leandro, verano. perfecto. Me das pie ahí, justamente creo que hace 1 o 2 semanas hablábamos telefónicamente y vos me comentabas, bueno, yo lo traigo a la importancia de tener, ya sea en cualquier sistema productivo, un suelo vivo, un suelo con una biota poblada, y la importancia de los hongos y de las microrrizas, ¿sí? En las raíces que hacen que una especie pueda subsistir en un sistema un poco hostil, ¿no? Me comentabas en ese sentido de Sí, vegetación. hablábamos de eso. Sí, acá en lo que es el Chaco árido, vos vas en pleno verano, el calor que hace 40 grados, suelos que son muy pobres en materia orgánica y encima si Claro, están degradados peor, el balance de nutrientes no da. O sea, claro, vos ves toneladas de biomasa en un bosque y vos decís, ¿de dónde salió todo esto? Y obviamente ahí tenemos un montón de especies leñosas, leguminosas, que tienen la particularidad de generar una simbiosis con unos rizobios, una bacteria, que, que fijan nitrógeno atmosférico. Y además esos rizobios y esas raíces generan también simbiosis con hongos que ayudan a fijar otros nutrientes como el fósforo. Entonces, si no fuese por esa microecosistema del suelo que esté vivo, la verdad que no daría el balance energético. Por eso cuando se deforesta, se empobrecen enseguida, o sea, te sirve para un par de años esos claro. cultivos y nada más. Tenés que hacer rotaciones continuas. De hecho, los lugares que acá están haciendo con círculos de riego, papa, la verdad que no son suelos. Vos venís acá y no son suelos, son sustratos, una arena que le meten agua, le meten fertilizante, le meten un montón de cosas, pero da lo mismo que fuese suelo o un sustrato que inventaste porque está pobrísimo. Y eso es Claro, porque claro. ha roto un equilibrio. De hecho, tenemos un proyecto que lo lidera en parte una compañera, Laura Caballero, que es empezar a estudiar esos rizobios, esa micorriza, con gente, con compañeros ahí del Instituto de Córdoba, que es para empezar a seleccionar cepas más adaptadas son las cepas de rizobio y micorrizas asociadas al garrobo para seleccionar cepas más resistentes a zonas áridas, para restaurar suelos muy degradados, para revertir lo que llamamos la desertificación, ¿no? Que Ah, son perfecto. lo que llamamos nuestra biotecnología agroecológica. O sea, usar lo que ya hay en el medio, mejorarlo, seleccionar lo que mejor tenemos y volver a reintroducirlo en los ecosistemas que han cruzado ese umbral. Es un umbral donde se perdieron rizobios, perdieron especies, perdieron suelo y bueno, volver a rehabilitar esos suelos. Bueno, esos son los conceptos básicos de la resiliencia, ahora vamos a ver ejemplo, pero vamos a un concepto más integrador que plantea la agroecología, que es la Bien, resiliencia socioecológica, y que no bien. depende solo del ecosistema. El ecosistema es la base de todo, ¿no? Es lo que nos provee el alimento y todos los recursos. Pero el hombre habita, el hombre necesita y se genera un socioecosistema. Y planteamos que obviamente hay distintos tipos de socioecosistemas o sistemas socioecológicos. Están los ecosistemas nativos, donde la gente vive ahí, los agroecosistemas, y después están los agrosistemas muy simplificados en el otro extremo, donde ya la gente no vive, son empresas de pampa húmeda que se han desacoplado del sistema. Y entre ellos hay diferencias, hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque la resiliencia socioecológica tiene tres puntas fundamentales. La primera es la capacidad de recuperarse o de absorber un disturbio, tanto ecológicamente como socialmente. La segunda es la capacidad de reorganizarse luego de ese disturbio, o sea, ya habla más de las redes, más de cómo Ujú. diseñar, incluso reimplementar tu campo. Vos decís, bueno, che, Bien, tenía
Un cultivo acá, ya sé que ahí no lo tengo que hacer más, se inunda el año. Ahí tengo que pensar que cuando viene un año húmedo, el niño y la niña, ya tengo que reorganizar mi campo, o las redes mismos. Cuando vos planteabas ayer el tema de cómo se reorganizó la distribución de alimentos de las familias rurales, gracias a una red consolidada con las organizaciones políticas, sociales y las gubernamentales, que antes tenía vías más formales a través de las ferias, a través de comercios, hoy tuvo que ser distinta, se reorganizó esa red frente a la pandemia y se pudo seguir comercializando y haciéndole llegar a las ciudades los alimentos. Es un típico caso de resiliencia socioecológica a través de cómo se reorganiza. Y la Sí, tercera parte no, sí, importante sí. que es la más importante del sistema socioecológico, es la capacidad de aprender, que no lo tiene un ecosistema. Nosotros tenemos la capacidad de aprender y de prever que vuelva a pasar algunas cosas. Bueno, no sabíamos que esto se inundaba, no sabíamos, bueno, nos pasamos de rosca con la pampa húmeda, deforestamos más y degradamos más de la cuenta. ¿Qué vamos a aprender de eso? Tenemos capacidad de mejorar nuestra resiliencia socioecológica a nivel territorial. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que ahí la agroecología tiene mucho que decir. No te digo que va a reemplazar todo la pampa húmeda, No, 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 pero, claro, claro. pero no puede ser que tampoco domine un monocultivo y apostemos la ficha a un solo cultivo, donde vos tenés agua en poca cantidad almacenada en el sistema versus un bosque o un sistema diversificado donde tenés mucha más biomasa y estás aprovechando. Por ejemplo, yo digo, no podemos aprender de esto. Se han generado inundaciones. Esas inundaciones tienen dos factores. Un sistema atmosférico que lo hemos sobrecalentado, hemos emitido más gases de efecto invernadero, tiene más energía. Al tener más energía se vuelve más inestable y más impredecible, con lo cual van a haber lluvias más torrenciales o sequías más extremas, con lo cual tenemos que hacer más resilientes a los sistemas. Lo que menos vamos a tener es una estabilidad, vamos a tener más inestabilidad. Entonces nos tenemos que Claro. focalizar en aquellos procesos que le dan más resiliencia a los ecosistemas. Pero además, por otro lado, hemos simplificado al máximo el sistema y hemos generado Claro. paisajes que retienen menos cantidad de agua y transpiran menos cantidad de agua. Un cultivo versus pastura versus bosque. ¿Por qué? Porque infiltra menos agua, porque almacena menos agua en los suelos, se degrada en los suelos y almacena menos agua en la biomasa vegetal. Imagínate las toneladas que tiene un cultivo y las toneladas que tiene un bosque. Todo eso contiene entre un 60 y un 80% de agua. Y además lo que transpira, lo que hace circular. Entonces, hemos generado un sistema altamente vulnerable al cambio climático. ¿Y cuál fue la Y solución que ahí, se nos ocurrió? Marce, hacer canales para desagotar las áreas inundadas y tirar el agua dulce al mar. O sea, una claro. solución. Yo No, creo que no, es el claro, fracaso claro. de la agronomía. Nuestra función como agrónomos, ¿qué es? Es ser lo más eficiente usando el agua, que se retenga en el sistema y con eso producir la máxima cantidad de alimento, tratando de Claro, gastar lo menos posible. No, buscar acá claro, inundamos zonas y en vez de ir por el lado más agroecológico, más de recuperar procesos, generar otra tecnología, humedales artificiales, represas, no. Hacemos canales y que se vaya rápido el agua. Y cuando vengan las sequías, digo, a mí me parece que hay que replantearnos, y lo peor de todo es que gastamos fortuna, nos endeudamos haciendo esos canales, que van ujú, a Río sí, Paraná y de Río Paraná al mar. Yo creo que ahí sí, como agrónomos ha sido ujú. un fracaso que no lo hemos visto venir a tiempo y que no hemos propuesto soluciones innovadoras a gran escala. Espero Claro, claro. que Eso es otro desafío en cuanto a que, bueno, determinadas em, decisiones, sea gubernamentales, políticas a gran escala, requieren, bueno, consenso de muchos actores y también suelen ser, por una apreciación personal, procesos quizás lentos, ¿no?
en buscar, primero lograr el consenso hacia dónde vamos y después los cambios globales a nivel de estructura, de paisaje, a nivel provincial, de giro, son procesos lentos. Sí, resalto que sí, bueno, ahora hay un gran emergente de colectivos de personas, eh, también como vemos en el sur de Buenos Aires y en otros lugares del país, en estos sistemas productivos extensivos, que se están agrupando y están cambiando de perspectiva, recuperando Mm. esa lógica, esos principios, generando faros, o sea, establecimientos que funcionan como faros agroecológicos, en donde varios productores se reúnen y piensan en conjunto esa, Mm. aunque sea esa estrategia local, de cómo aumentar esta resiliencia o abordar estos sistemas productivos. Y bueno, empieza, bueno, por estos grupos, por esta volver a nuclearse, como repensar en colectivo y hacer algunos cambios a escala local y esperando, bueno, que en un futuro haya una tendencia de que bajen políticas públicas y gubernamentales más abocadas a infraestructura provincial que aborde este tema de la complejidad de canales o, bueno, en algunas provincias, ¿no? No, totalmente. Y yo lo que quiero remarcar, bueno, que tanto en INTA como en otras instituciones eh, ha ido cambiando. Y lo interesante es que hay muchas miradas. Está nuestra mirada, está la otra mirada más produccionista, más... y lo que creo que planteamos es que no estamos en contra ni de la soja, ni de la siembra directa. Lo que planteamos es que es una herramienta más que tiene que ser utilizar un esquema general de una ingeniería agronómica, de que tenemos que dejar de pensar. Yo siempre que voy para Rosario, de donde soy oriundo, ya en la autopista veo un cartel de empresas de agroquímicos y qué sé yo, y lo que dice es, te simplifican tu trabajo. Y Ah, bueno, básicamente eso es lo que hicimos. sí, Lo y que bueno, quisimos ahí hacer es simplificar el trabajo. Y bueno, lamentablemente no puede seguir así, porque claro, también claro. está demostrado que aquellos sistemas menos diversificados, el mismo grupo de Lucas Garibaldi con otros colegas internacionales, no, con colegas de acá, han evaluado datos de 40 países y han tenido en cuenta el grado de desarrollo, el grado de cantidad de insumos, un montón de variables, y la conclusión que llegaron que mientras más diversificado es el sistema, más mano de obra de trabajo tenés empleada. Y Ujú. cuando más simplificado es, menos trabajo tenés, y esa mano de obra no hay dato que se haya registrado que es absorbida por otro mercado. Y esto Claro, lo hemos tal visto. cual. Acá se ha visto que en general los que migran en las zonas rurales, gran porcentaje terminan en las periferias de las ciudades. Tal Y se va cual, tal perdiendo cual. todo un conocimiento del medio, y entonces hoy tenemos dos grandes tipos de productores. Los socioecosistemas de las zonas marginales, donde las grandes empresas no les interesa ir porque no son tan productivas, que están acoplados, que el ecosistema es su hábitat y que entienden que hay una dinámica natural y tratan de acoplarse, y los Total. sistemas totalmente reemplazados que quieren mantener la estabilidad y el equilibrio con insumos. Y en verdad acá tenemos dos antagonismos. Uno, que decimos no, el equilibrio se debe mantener a través de recuperar procesos de feedback positivos y negativos. Ahora voy a explicar uno. Y no a través de meterle insumos, porque es altamente ineficiente y costoso en cuanto a la salud. Hoy ya no luchamos por la biodiversidad, hoy estamos luchando para que no nos inundemos y para que no nos intoxiquemos con agroquímicos. Tal cual. Hoy Sí, sí, sí. estamos en un nivel mucho más avanzado. ¿Es culpa del Es- productor? No, el productor hace lo que puede. Él mide su escala de lote. Está en nosotros como instituciones y las instituciones políticas proponer nuevas formas, nuevos paisajes. Y que haya una transición que les permita adaptarse, ¿no? Nada puede ser brusco. no, tal cual, Dardo. El tema, como vos bien decís, no podemos abordar solamente como un sistema como si fuera solo productivo, sin tener la parte
socioecológica, o sea, la pertenencia del ser humano al territorio, al lugar, sus valores, su contacto con, con la naturaleza en el sentido de que hay una interacción permanente en donde el productor día a día, cuando se despierta, el que vive en su propio campo, percibe cuál es la Mm, dinámica, su propia, lo que llamamos el pensamiento agroecológico, ¿no? Un productor que vive en su campo, que lo conoce, que sabe cuál es su dinámica, cómo son las épocas del año, intuitivamente va percibiendo cómo ir ajustando dentro de sus capacidades las dinámicas para afrontar la adaptación, ¿no? Porque, como bien decías, nosotros tenemos que ser bastante flexibles para adaptarnos a los contextos climáticos, geológicos, los que vengan, y más aún en estos tiempos, y estos sistemas más rígidos que dependen de paquetes tecnológicos, son extremadamente vulnerables ante estos impactos, ¿no? sí, sí. De hecho, fíjate, antes había pequeños productores en la pampa húmeda, no es que no les guste estar, producirían mucho más. El tema es que las empresas y los grandes productores fueron copando, o sea, la agricultura más a gran escala rinde mejor mientras más escala tenga, ¿no? Claro. Eh, ¿Y qué ha pasado? Vos vas a Y un Dardo, pequeño nos quedan, productor, o por sea, ejemplo, como, acá de... ¿Cómo? sí, no, no, Dardo te decía como que excelente todos los conceptos que se van vertiendo en esta charla. Nos quedan 10 minutitos como para pensar ir Vamos eh, cerrando algunas redondeando cosas. algún concepto y después, bueno, tu reflexión final de qué te gustaría que la gente se lleve respecto a resiliencia, ¿no? Como algo que nos No, deje voy a hacer, reflexionar. antes de meternos en la síntesis, decir esto. Primero, entendemos que primero se da la transición en la degradación, ¿no? O el cambio de uso del suelo, la transición social. ¿Por qué? Por ejemplo, un pequeño productor que pierde por un incendio o una inundación toda su estructura, alambrado, animales, cruza un umbral socioproductivo, del cual le es difícil volver, pierde su resiliencia. Y bueno, ahí tiene que estar el Estado y los organismos de ciencia y técnica viendo cómo recupera esa resiliencia. Porque ese productor, si vos le decís, che, querés hacer soja, que no necesitas alambrado, te dice, no, yo soy ganadero y me gusta el chivo o el ganado en el monte. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, vemos cómo puede hacer ganadería, mejoramos la infraestructura, el monte, el ganado a veces degrada, el bosque sí degrada, pero no lo reemplaza. Es nuestro desafío como técnicos es ver cómo manejamos la regeneración sin que la ganadería lo afecte. ¿Por qué? Porque ese productor es de bosque nativo, no es de cultivo. Si se ve ese productor, vienen los de cultivo y parece el bosque. Ya la discusión no es si degrada más o menos la vaca o el chivo, es parece el bosque, porque Claro, viene sí, otra cultura, como lo que vos decías, una cultura más pasa a ser empresarial, tal ¿me cual. entendés? Otra idiosincrasia, entonces lo que tenemos que ver es que no ocurra esa transición social. Y en la Pampa Húmeda está pasando al revés, están volviendo algunos nuevos rurales con otra mirada esta agroecológica. Entonces, siempre se plantea que la agroecología tiene que empezar de abajo hacia arriba porque tiene que cambiar el pensamiento y la mirada del sistema. Es difícil imponerle a un productor que hizo de toda su vida de una forma, como me es difícil a mí cambiar. A todos nos es muy difícil. Por muchas cosas que habría que analizarlo con un psicólogo, ¿no? Pero siempre tenemos esa inercia. Pero el cambio viene de abajo y desde las instituciones creo que está habiendo un cambio importante. No, tal cual. No sé si quedó alguna pregunta de las de ayer sin contestar o querés que redondeemos No, qué no, podemos solamente, hacer. sí, no, solamente ahí complementando un poquito lo que vos comentabas, si bien nosotros, Dardo, como parte de INTA o organismo estatal aquí en Argentina, lo tenemos presente, pero bueno, resaltarlo. eh, la, Cuando nosotros, junto con los productores, ya sea del monte
o de la pampa, de sistemas más extensivos, lo que se suele realizar son talleres para co-construir el conocimiento, ¿sí? O sea, en conjunto colocamos en un plenario, vamos abordando puntualmente las necesidades que van teniendo y cómo ellos ven el territorio y nosotros acompañar esos procesos, ¿no? Digamos, lo aclaro, Dardo, porque quizás mucha gente dice, ¿Cómo hacen ustedes para acompañar el proceso? No es que nosotros decimos, bueno, analizamos el ambiente sin considerar las personas que están ahí y damos algunas medidas para que ellos, con otra experiencia de otros países o etcétera, o casos de investigación, lo vayan adecuando no solo eso, sino que es una co-construcción junto con ellos en donde vamos consensuando y abordando quizás factores que nosotros no estamos viendo y ellos los hacen emerger en este tipo de talleres, ¿no? No, totalmente, sí. Porque además uno se tiene que apropiar. Nosotros nos tenemos que primero apropiar de conceptos, de prácticas, y los productores tienen sus prácticas, y si uno impone no sirve. Si no, además, como hablamos ayer, ya entienden mucho más la dinámica del sistema. Y no podés ir contra una sequía. Bueno, vemos cómo nos adaptamos a sequía. Tal cual. ¿Viste? No podés inventar la pólvora. Tenemos que ver estrategias distintas. La solución no es mágica, che, que me traigan un acueducto y riego. No, sale fortuna, no se puede. La solución es otra estrategia. Cómo diferimos agua, qué especies buscamos, bueno, otra cosa. Y un poco como síntesis de la resiliencia y en los ecosistemas naturales, bueno, tratar de identificar los indicadores para no cruzar esos umbrales, diversificar. Y en los agroecosistemas como la pampa húmeda, yo creo que lo fundamental es volver a ser más complejos los sistemas, los predios y los paisajes. Hemos simplificado al máximo. Y eso fue el grave error. Y tenemos que complejizarlos en cuanto a cultivos, a tipo de producción, espacial y temporalmente. En cuanto a hábitat y sobre todo en cuanto a procesos, tenemos que recuperar procesos. Cuando uno piensa, che, ¿qué puedo poner? Pensemos qué función va a cumplir dentro del agroecosistema. Uno va a cumplir la función de darte producto en invierno, otro en verano, otro de cubrir el suelo de la degradación, otro de darte hábitat para polinizadores, otro de aportarte materia orgánica, protegerte del viento. Bueno, yo creo que tenemos que, para cada lugar, tener arbustos forrajeros en las zonas áridas, pastizales. Bueno, no los juguemos todos al pasto, empecemos a valorar los arbustos, otros grupos funcionales, diversificar y complejizar. ¿Es más trabajo? Sí, es más trabajo, pero es un desafío lindo, porque estamos reemplazando los inputs externos por procesos que te dan un equilibrio interno en cuanto a buscar procesos ecológicos que se autorregulen. Por ejemplo, hábitat para fauna benéfica, que si hay una plaga, te la regule, ¿no? Y no tengas que meter input como insecticida. Entonces lo que se llama es volver a intensificarlo, pero en procesos ecológicos. Y básicamente eso, que piensen en complejizar, en heterogeneidad, en cultivos al lado de otros que sean distintos, que se complementen en cuanto a cuestiones de cómo exploran el suelo, cómo exploran la parte aérea, cómo cubren el suelo, bueno, cómo en invierno tratar de que si hay problemas de agua, bueno, usar bardeos que consuman agua, que tapen el suelo, que haya menos maleza. Hay un montón de estrategias. Pero tener una matriz estable. Lo peor que podemos hacer es tener un campo que en el invierno esté todo desprovisto de vegetación y que no haya funciones ni procesos. Hemos simplificado en eso, ¿viste? Hemos llegado a decir, hacemos funcionar el sistema en verano y a lo sumo metemos un trigo y chao, y lo hemos simplificado ahí. Obviamente no todos los productores hacen eso, estoy poniendo el ejemplo más extremo, ¿no? Acá en la papa es eso, poner papa y meterle fertilizante, fungicida
y bueno, y quedé. Y hace poco un compañero, César, a quien vos conocés, cursaste especialización con él, bueno, hicieron papa orgánica, sin agregar ningún fertilizante ni agroquímico, con muy buenos resultados, con muy buenos resultados. Quiero Sí, decir, totalmente, totalmente. hoy tenemos resultados que la agroecología no es de pequeña escala, se puede llevar a gran escala, pero necesitamos un cambio de ordenamiento de paisajes. Y para eso políticas, Tal cual. políticas que esperemos se termine de generar esta dirección de agricultura, que posiblemente esté Cerdás, que a quien considero, bueno, todos consideramos con una experiencia en la praxis y en su historia muy importante, y ojalá se concrete, porque creo que va a ser un gran trabajo, linkeando la ciencia y la praxis y la gestión con los municipios. Tal cual, tal cual. No, excelente, Dardo, el cierre que has dado, como, bueno, reforzando estos tips que tenemos que tener en cuenta en complejizar los sistemas y darle mayor envergadura en cuanto a lo que vos comentabas, como para que sean más resilientes, volviendo al elemento de la agroecología, y eso va a traer un montón de beneficios tanto a nivel productivo como a nivel humano, socioecológico, ¿no? Así que eso es Sí, sí. un poco Y rescatar. por otro lado, en lo social podemos recomendar esto, fomentar las redes, las cooperativas, que haya muchas redes de contención, de comercialización, como vemos qué bien funcionan con los pequeños productores, ¿viste? La cuestión de lo social tiene que ser muy importante el tema de las redes, de consolidar redes donde se comparta conocimiento local, científico y donde se comercialice distinto y que no dependamos de un solo comprador, sino que diversifiquemos también quiénes son nuestros compradores y que además podamos pelear por el precio. Porque hoy lo que está pasando, lo que se cobra en el supermercado es 10 veces mayor a lo que recibe el productor. Bueno, eso Sí, tampoco es no, resiliente. tal Eso cual, hay que empoderar al productor en cuanto a lo que recibe. tal cual, tal cual. Entonces, en esos dos aspectos, en lo social y en lo agronómico, también complejizar las redes. Pensar que tu campo es un banco y vos tenés que llenar de stock de carbono en el suelo y de biomasa de vegetación. Y que esa vegetación también que sea productiva y compleja, heterogénea, básicamente, ¿no? Que eso va a mejorar la infiltración del suelo, la capacidad de retención de agua, la eficiencia de uso de agua y la diversidad temporal. Vas a tener mucho más capacidad de escapar a eventos de sequía y de aprovechar eventos húmedos, ¿no? Claro, claro. Perfecto, Dardo. No, bueno, genial, genial. Bien, bien por esta reflexión final y ya, bueno, tendríamos que ir cerrando, si te parece, si estás de acuerdo, Dardo. Sí, Creo sí, que y abordamos, avisar lo del sí, jueves que sí, viene. exactamente, justamente aquí, bueno, para todos los que nos están viendo, eh, el próximo jueves, 21 de mayo, a través de esta cuenta, a través de la cuenta de Instagram INTA Bordenave Agroecología, a las jueves 21 de mayo a las 18 horas horario Argentina. Vamos a estar dando un nuevo elemento de la agroecología, en este caso la diversidad, cuyo disertante va a ser Rodrigo Tizón, de INTA Bordenave, y como moderador va a estar Agustín Barbera, de INTA Barro. Dos colegas también muy comprometidos con la transición a este modelo de sistemas agroecológicos y que están acompañando fuertemente a productores allí en el sur de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, para traccionarlos y acompañarlos en este proceso de transición agroecológica. Así que bueno, sin más, de mi parte los saludo, Dardo. Gracias a vos, Marce, y a todo el equipo ahí de Rodrigo. Y bueno, el jueves que viene va a ser muy, muy provechoso y seguro retoman muchos de estos temas. Como vos dijiste, son todos elementos interconectados. Perfecto. Bueno, gracias, Dardo, a vos nuevamente y bueno, Un abrazo saludos a gigante. todos, abrazos grandes.